It all returns to nothing. It all comes tumbling down, tumbling down, tumbling down. He prometido este video desde enero y sinceramente lo posponía mucho porque reseñar Neon Genesis Evangelion puede ser jodidamente difícil si no quieres quedarte corto. Es probablemente entre la comunidad de anime la serie más controversial de todas. Es una serie que tachan de ser una obra maestra, de ser decente, muy buena, una mierda o de ser mediocre. Es una serie que tiene dividida a la fanbase desde el mero momento en el que se estrenó, y la verdad es que es una serie con tanto contenido y tanto contexto en producción que es imposible hablar de ella sin explayarse un montón. En serio, busquen reseñas de la serie y verán cómo la mayoría duran hasta 20 minutos hablando de la serie. No ayuda que, al reseñar Evangelion, casi te obliga por automático a responder a contraargumentos. Muy bien, trataré de ser lo más conciso posible a la vez que explico tachantemente por qué creo lo que creo de la serie. Pero primero voy a responder a algunas críticas que recibe la serie. And pain. It's time for me to respect. Primero tenemos esta crítica sobre su uso de simbolismos. Algunos dicen que la serie es pretenciosa por usar simbolismos religiosos. Es verdad que los simbolismos religiosos no significan nada y que están ahí por mera decoración, pero tampoco está fuera de lugar considerando que hay un escenario del fin del mundo en la serie y que quiso hacer un paralelismo con Adán y Eva. Quejarse de que en esta serie haya aliens que se llamen ángeles es como quejarse de que en Dragon Ball hayan dinosaurios y elementos de ciencia ficción, o quejarse de que en Fuliculi hayan organizaciones intergalácticas sin mayor explicación. Simplemente es el contexto fantástico de la serie, no puede ser usado como un aspecto negativo de esta. Eso sin mencionar que los simbolismos no se limitan a hacer referencias religiosas, sino también a representar la psicología de sus personajes, cosa que le sale excelentemente bien, pues Evangelion tiene una excelente dirección que hace un buen uso de lo visual y lo sonoro para representar alguna emoción. You can't forget love and pride. Muy bien, ya respondí a algo, pero creo que también terminé hablando de la dirección, así que ahí tienen. La segunda queja común es Kaworu y lo poco que aparece en la serie. Kaworu ni siquiera es humano, es un plot device y sinceramente fallo en entender por qué se supone que sea malo que su participación sea limitada. Solo tiene un propósito en la historia y ni siquiera es de los personajes principales. Muchos dicen que su aparición solo es usada para la manipulación emocional y que nomás busca hacerte llorar, pero la música ni siquiera es triste. Simplemente es un hecho trágico por el hecho de que hasta ese momento ningún personaje se había abierto tanto con Shinji. Y el hecho de que este no sea humano tiene más significado aún, pues resulta irónico que el personaje que más humanidad le mostró a Shinji ni siquiera sea humano. Y la última queja con Evangelion, que mencionaré puntualmente, es la de que Shinji es una mierda y un idiota. Que porque si alguien de su edad tuviera la oportunidad de pilotear un robot gigante, lo haría sin dudarlo y con emoción. Esto es retrasado en muchos niveles. Si hay gente que teme incluso conducir un puto auto, obviamente al más fuerte de los seres humanos le dará miedo pilotear un robot enorme en el que incluso recibes dolor mientras este es golpeado y en el que podrías morir. Esto es el equivalente a decirle a un niño de 13 que se suba a una nave espacial mientras es electrocutado y decirle que tiene altas probabilidades de morir. Por supuesto que es razonable que Shinji actúe asustado y esté con bajo autoestima y con mucho estrés. Incluso los mismos personajes están conscientes de esto. Pasando al lado de la historia, como ya se ha dicho muchas veces, Evangelion es una deconstrucción, y esto por sí solo es un aspecto positivo porque una deconstrucción es tomar algo típico y darle un giro de tuerca fresco e innovador. Muchos odian a Shinji. Puedo entender que pueda resultar desesperante, aunque yo no tengo ningún problema con él. El punto es que en la época en la que salió Evangelion, todas las series de este tipo tenían a un protagonista badass. Poner a un protagonista cobarde y, bueno, en general más realista, buscaba la intención de tomar la típica trama de super robots desde una perspectiva más humana. Y sí que lo consiguieron. Es cierto que Gundam de por sí ya era una deconstrucción en sí misma, por su innovación de poner más énfasis en los personajes que en los robots. Pero esto de concentrarse tanto en la psicología de los personajes a tal grado de que sus problemas fueron el problema principal y el problema de la trama fuera lo secundario, aún era innovador. Y francamente sigue sin haber muchas series así incluso en nuestros tiempos. ¿Que hay muchas cosas de fondo que no se explican? Sí, por eso mismo son cosas de fondo.
Lo más importante de Evangelion es explorar a sus personajes y su tragedia. Realmente, la invasión alienígena no es lo importante en esta serie. Claramente la serie se enfrasca más en concentrarse en los personajes y en sus problemas que en otra cosa. Y creo que es tiempo de que cubra ese aspecto tan importante de la serie, los personajes. Los personajes son tan repudiados por muchos que a veces me cuesta creerlo. Y de verdad, no es por joder, pero en serio, creo que Shinji Ikari es un gran personaje. Es sumamente complejo y es uno de los personajes más incomprendidos que he visto. A veces puede parecer que es impredecible, pero es más comprensible cuando lo sometes a comparación con varias teorías psiquiátricas. Muchos protagonistas cumplen con la función de la autoinserción, lo cual no es algo malo. En series de acción lo habitual es que el autor busque que nos identifiquemos con el protagonista y que aspiremos a superarnos como él lo hace. Shinji es lo contrario. El autor claramente tiene esa intención de que nos identifiquemos, pero no para que nos sintamos bien. Shinji es un personaje escrito para que el espectador afronte la realidad. Durante toda la serie a Shinji le pasan un montón de cagadas, y creo que es digno de alabo que en ningún momento la serie lo victimiza ni lo pone como un cachorrito que es golpeado por unos matones. A decir verdad, la serie también nos pinta que Shinji comete errores y que el resto de personajes lo desprecian. Muchos podrán apuntar al tono medio harem que la serie a veces tiene como algo negativo. Ya saben, esos roces que Shinji llega a tener con básicamente todos los putos personajes. Pero en realidad es algo sumamente positivo. Velo de esta manera. Puede que Shinji tenga roces con todos, pero al final muchos de estos personajes lo terminan odiando o terminan incluso muertos, y directamente no tienen sentimientos románticos por él. Algo de lo que Shinji está consciente. Es algo que solo termina añadiendo más a su tragedia. Shinji es un personaje introvertido que es obligado a cargar con una enorme responsabilidad en sus hombros. Y a pesar de que Shinji odia a su padre y tiene un enorme miedo por asumir dicha responsabilidad, este acepta, porque intenta encajar y buscar su lugar en el mundo. Es un dilema, por lo que todo adulto joven llega a pasar. De hecho, de eso se trata su arco entero de personaje. Sinceramente podría seguir indagando más, pero creo que mi punto ya ha quedado claro. Por más odiado que sea el personaje, es increíblemente humano y está muy bien escrito. No tengo palabras para expresar el excelente trabajo que han hecho con él. Asuka es un gran personaje también. Es esta chica en crecimiento afectada por el abandono. De hecho, varias de las acciones que realiza en el transcurso de la serie las hace porque quiere demostrar que es una mujer, en el sentido de que es fuerte y capaz. Asuka es definitivamente la mejor tsundere del mundo del anime. Su personalidad no se origina y resume por algún conflicto amoroso pasteloso y tonto, sino que es debido a traumas y conflictos internos. Asuka se muestra ególatra y pesada, pero es muy frágil. Rei es un personaje un poco más complicado de entender, debido a su complejo de muñeca callada, pero es un personaje muy complejo también. Rei es tan una muñeca que al principio de la serie su única forma de relacionarse con la gente es de forma distante. Su arco consiste en ella tratando de entender las relaciones humanas y de buscar un propósito más allá del que se le ha asignado. No porque un personaje sea callado significa que éste carezca de personalidad o de sentimientos. Podría hablarles también de Misato, de Gendo o de básicamente todos los personajes porque realmente son todos personajes muy redondos, con problemas muy auténticos o con motivaciones muy humanas. Pero creo que ya me estoy extendiendo demasiado y viene siendo hora de que vaya resumiendo. El cast de Evangelion es, a mi ver, uno de los casts más icónicos. Algo que me gusta mucho de este es la sutil evolución que presentan los personajes principales. Pero incluso más que eso, son las únicas interacciones y relaciones que estos conforman. La complicada y violenta relación de Shinji y Asuka, la relación materna-jefa que comparten Misato y Shinji que evoluciona a tensión sexual, la distante pero afectiva relación de Rei y Shinji, los intereses detrás de la relación de Rei y Gendo, e incluso quizá no sea tanto la relación, pero sí la idealización que tiene Shinji hacia Kaworu. Mi calificación para Neon Genesis Evangelion es un 9 de 10. La verdad es que incluso podría darle hasta el 10 cerrado, pero voy a admitir que la serie tiene unos muy pequeños problemas. Por ejemplo, que algunos problemas de fondo resultan muy ambiguos, o las groseras tomas estáticas que duran un montón de tiempo en pantalla, en contraste con la hermosa animación fluida hecha a mano de los episodios anteriores. Aún así, me parece increíble y sumamente inspirador que el productor haya ido a la cárcel por aferrarse a evadir impuestos y terminar la serie a pesar de que ya no tenían ni un centavo. Para hacer una producción hecha por fanáticos, con un presupuesto muy bajo, en una época en que la industria del anime estaba en una situación económica deplorable, con toda la polémica y
censura que desató, e incluso con el creador pasando por una depresión en ese momento, uno no puede negar que la serie fue hecha con amor, esfuerzo, dedicación y que se sacrificó mucho para entregar un excelente trabajo, vanguardista y con mucha expresión artística. Es uno de esos muy raros casos en que concuerdo completamente con que una serie popular tenga el estatus de excelencia. Neon Genesis Evangelion es, sin duda alguna, uno de los más influyentes y mejores no animes, sino animaciones que hayan existido en la historia. Eso es todo.